Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, como veis en el título, hoy vamos a volver a hablar del caso de la Guardia Urbana. Digo volver a hablar porque ya hemos hablado de este caso en el canal, pero hay cosas. El micro que utilizaba en este momento era de una calidad bastante regulera, entonces no se escucha tan bien como ahora. Y por otro lado, hay cosas que a día de hoy pienso yo diferente, y como al final me dedico a comunicar, creo que está bien rectificar en algunas cosas, y pues me gustaría hacerlo porque pues se evoluciona en esta vida, y pues hay veces que piensas una cosa y luego pues piensas otra. Por otro lado, como ha salido tanto la serie de Cuerpo en Llamas como las cintas de Rosa Peral, creo que es un momento perfecto para hablar de este caso y para debatir qué es lo que pensamos acerca de ello, ya que es un caso que a día de hoy no se entiende el móvil, o sea, no hay un móvil claro por el cual estas personas quisieran hacer algo así. Así que me encantaría leerte en los comentarios qué es lo que piensas tú sobre esto. Y por cierto, decirte que me invitaron a la premiere de la serie de El Cuerpo en Llamas. Iba yo muy chulita, así que te voy a dejar un trocito aquí para que lo veas. Y por último, ya me callo porque esta intro va a durar 55 años. Nada, explicarte que te voy a poner un poquito en contexto de todo en el inicio de este vídeo y luego ya entramos en materia, ¿ok? Entonces entiendo que si estás viendo el vídeo, conoces del caso o ya has visto el documental o la serie, ¿vale? Lo digo porque igual te estoy dando datos que no manejas, ¿ok? Ahora sí que sí, bueno, decirte que pues me puedes seguir si te gusta mi contenido, todas esas cosas, dale a la campanita para que YouTube te informe cuando subo vídeo, que si te gusta mi contenido me puedes seguir en todas las redes sociales, y decirte que tengo algunos descuentos en la cajita de información. Ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Bien chicos, vamos a hablar para comenzar de quién es Rosa Peral. Rosa Peral trabajaba como camarera, no gogo, por cierto, en la discoteca Music Palace de Cornellà. Se dice que ella era súper atrayente hacia los hombres, ya que tenía clientela, en el sentido de que había hombres que iban a esta discoteca nada más para verla, porque era súper, pues ya os digo, atrayente, ¿no? O sea, que tenía magnetismo hacia los hombres. Rosa no sabía qué hacer con su futuro, ella pensaba en ser veterinaria o incluso enfermera, pero ninguna de esas cosas llegó a trámite finalmente. Sería una amiga de Rosa quien le presentaría a Rubén. Rubén es el marido, padre de las dos hijas de Rosa, que en la serie se le llama Javier, y que por cierto en la serie aparece como que Rosa tiene una hija. Este cambio en la serie yo creo que es debido al hecho de que pues Rubén en este caso, quien es Javier en la serie y la ficción, pues no quiera formar parte de todo esto, y el cambio de hacer dos hijas, porque Rosa tiene dos hijas, en la serie sale como que tiene una, yo creo que es pues para favorecer un poquito la narrativa, ¿no? Al final pues como que es una de las hijas la que se entera de todo en vez de ser dos, ¿no? Al cabo de un tiempo, Rosa y Rubén se van a vivir juntos, y sería Rubén quien comenzaría a plantearse el tema de las oposiciones pues para ser policía. En este caso él pensaba directamente en ser mozo de escuadra, y Rosa, que en aquel momento pues tampoco se había planteado nunca ser policía, decide, ay mira, pues lo podemos intentar. En este momento los dos, bueno, en ese momento y durante toda la vida de Rosa, ella siempre ha tenido muy buen físico, se ha cuidado muchísimo, así como a Rubén, que a mí me llama la atención cómo han representado a Javier, o sea, Javier que representa a Rubén, en la ficción, porque Rubén sí que es verdad que ha hizo una entrevista donde no se le veía, porque no tenemos ningún tipo de foto de él, pero se puede intuir que Rubén es también el típico chico que entra dentro del prototipo de Rosa, que son hombres muy fuertes. Y me sorprende que hayan escogido al actor que escogen en la serie, porque para nada es ese prototipo. Pero bueno, eso es un pensamiento que yo tengo en mi cabeza. Total, Rosa acepta este nuevo reto en la vida y decide ella también comenzar a prepararse para ser policía, y sería en 2007, con 24 años, que entraría en este caso en el cuerpo de la Guardia Urbana, ¿ok? 2 años
más tarde lo haría su marido, a Rubén, entrando en los Mossos d'Esquadra. El hecho de que Rosa entrara 2 años antes hizo que aumentara muchísimo su autoestima y además que encontrara, por así decirlo, su vocación. A ella le encantaba, se sentía poderosa. Además, ella estaba entrando en una comisaría, bueno, también en la escuela esta donde les preparan antes de soltarles en las distintas comisarías para ser policía. Ella entraba con unos compañeros completamente nuevos a los cuales no le tenía que dar explicaciones de su vida. O sea, ella no explicaba que tenía novio, ni que se había casado más adelante, no explicaba absolutamente nada, podía ser lo que ella quisiera ser. Destinan a Rosa a la comisaría de Ciutat Bella, que sería ahí cuando iniciaría una relación paralela a su matrimonio con su superior, con el cual tendría una relación como de novios. Un tiempo más tarde ocurriría la famosa venganza, ¿ok? Es cuando ella, a Rosa, decide cortar la relación con su superior y su superior difunde una foto de ella en la que básicamente está a punto de realizarle una o, como lo digo sin que se enfade YouTube, o sea, básicamente estaba a punto de comerle lo que viene siendo el nepe, ¿ok? No se ve, pero está ella pues en la actitud de hacerlo. En el vídeo anterior que subí hace bastante tiempo, insinuó o digo que quizás esa difusión de las fotos lo hizo ella. ¿Vale? No estoy de acuerdo, o sea, creo que rectificar es de sabios, no creo que lo haya hecho ella a día de hoy, además que hace nada, en el documental de las cintas de Rosa Peral, se ve una grabación donde este superior dice que sí que fue él quien lo difundió, ¿ok? Pero vamos a darle un poquito más de contexto a esto de la venganza, porque al final es el inicio de toda la historia. Ocurre lo de la venganza. Básicamente, pues muchísimos policías de toda Barcelona, e imagino que serán tanto Mossos d'Esquadra como a Guardia Urbano, que ya sabéis que hay una jerarquía que se puede ver perfectamente en la serie, reciben la foto esta que os estoy diciendo, ¿vale? Que me hace gracia porque reciben esta foto, pero me consta por gente que trabaja en el cuerpo que esta foto fue rulando. Quiero decir, sois super policías, sois aquí las personas que se supone que nos tienen que proteger, pero sois vosotros luego quienes difunden esta foto que claramente está constituyendo un delito. Pero bueno, Rosa evidentemente lo pasa muy mal con esta situación y deciden trasladarle de comisaría. Y os adelanto que en 2017, que es cuando suceden todos los hechos que os voy a contar a continuación, antes de todo lo ocurrido, cuando Rosa inicia esta relación con Pedro, si no sabes de qué te estoy hablando, espera un momento, ya te pongo contexto, es Pedro quien anima a Rosa a denunciar lo que sucedió con lo de la venganza, ¿vale? Ella no quiso denunciar o no quiso comenzar los pleitos con todo esto porque al final se estaba enfrentando al cuerpo de policías y a su superior, ¿de acuerdo? Entonces es Pedro quien le anima a a denunciar esto. El 28 de abril de 2017 es cuando se iba a iniciar el juicio por esto, por lo de venganza, pero el abogado del superior de Rosa, quien es el que se supone que le están haciendo la trusco, pues dice que necesita un poco más de tiempo para prepararse el caso. Entonces citan para el siguiente juicio, o sea, la próxima vista para este juicio, para lo de la venganza, es el día 15 de mayo. ¿Qué pasa? Que el día 15 de mayo ya había sucedido lo que os voy a contar a continuación y pues el motivo de este vídeo. ¿Por qué os estoy contando esto antes de iniciarnos en el grosso del vídeo? Bien, porque bajo mi humilde opinión, y quiero recalcar que es una opinión porque últimamente hay gente en mis vídeos que no entienden lo que significa una opinión. Una opinión es una opinión mía personal. Si tú quieres pensar otra cosa, chica, toma tu pin. Es que, pero deja que los demás opinen lo que queremos, ¿vale? Gracias. Yo creo que el tema de la venganza tuvo la resolución que tuvo, que es que básicamente se exculpó a la persona que supuestamente difundió esta foto porque Rosa ya estaba metida en un proceso judicial. Ya estaba detenida y de alguna forma influyó. ¿Quiero decir con esto que Rosa es inocente de las demás cosas? No, estoy diciendo eso para absolutamente nada. Y si no, ver el vídeo porque ya os digo que no quiero decir que Rosa sea inocente de nada. Ahora sí que sí, con esto aclarado, vamos a iniciar el caso per se.
Todo esto sucede el 4 de mayo de 2017, cuando un excursionista que se encuentra en las inmediaciones del pantano de Foix, que está a unos 60 kilómetros de Barcelona, encuentra un coche calcinado que básicamente, sobre todo, se nota que la parte trasera, donde está el maletero, las llamas han sido mucho más virulentas. El coche en ese momento, para ese momento, que son las 6 de la tarde, ya no está ardiendo. O sea, está completamente calcinado. La policía se acerca, pues eso, a las inmediaciones del pantano de Foix, donde está el coche, que te puedes imaginar que si el avistamiento de este coche es a las 6 de la tarde de mayo, cuando llega la policía, no sé cuánto tardaría, ya estaba todo bastante oscuro, o sea, ya era de noche, o sea, lo que se ve en la serie es real, ya era, no sé si de noche, pero sí que estaba atardeciendo, porque no sé a qué hora exactamente fueron. No se veía apenas nada del coche, o sea, estaba todo muy calcinado, pero sí que se podía intuir la matrícula. Ya sabéis que las letras de las matrículas están como un poco salidas por fuera, y algo que casi siempre se ve de los coches es el número de bastidor, que ya está preparado pues para resistir el fuego. El coche era un Volkswagen y pertenecía a Pedro Rodríguez Grande. La policía lo que hace es buscar algo de información de Pedro Rodríguez Grande y se sorprenden al saber que es guardia urbano de Barcelona y que estaba suspendido de empleo y sueldo para ese momento. ¿Y por qué te estabas preguntando? Bueno, pues resulta que unos meses antes Pedro, en su trabajo, estaba haciendo un control de alcoholemia, supongo, en la carretera de la Rabassada, y resulta que un chaval que iba en moto, se salta. Pedro le da el alto y este chico pasa, ¿no? O sea, se salta pues la autoridad en este caso. Entonces Pedro coge su moto, porque él iba en moto, o sea, su trabajo era patrullar con moto, le persigue a la altura de la perrera que está en la carretera de la Rabassada, que tiene cámaras. Y ahí lo para, y no es que le da una paliza per se, sino que le empuja, y pues seguro que algún pitazo por ahí volador hubo. Claro, o sea, esto fue algo muy fuerte. Resulta que en un principio Pedro y este chico llegaron a un acuerdo económico, pero la policía de Barcelona inicia una investigación para saber qué es lo que había sucedido, y acaban encontrando las imágenes de la perrera, de la Rabassada, y se puede ver perfectamente cómo Pedro abusa de su autoridad de una forma máxima. Además, yo, por lo que he podido hablar con algunos colegas que se dedican, que son policías básicamente, al final todos los policías, en este caso Guardia Urbana y Mossos no creo que tanto, pero la Guardia Urbana, aunque sean de distintas comisarías, se conocen. Y estoy segura que las personas que estaban revisando este coche calcinado, alguno conocería la historia de Pedro. Al final he estado como muy heavy, yo creo que eso al final la gente habla mucho y en plan, mira lo que te has enterado, qué ha pasado con este chico, o sea, segurísimo. Quedaba saber entonces si este coche había sido robado, si le habían robado el coche a Pedro, pero no constaba ninguna denuncia. Y mientras la policía está analizando el coche con las linternas, mirando poco a poco, resulta que uno de los policías se da cuenta que en el maletero se puede observar, aunque está hiper calcinado, unos huesos. Son mínimos, porque lo que queda es la tibia, el maxilar inferior y un hueso más. O sea, eso es lo que se puede sacar de un cuerpo entero. Sí que es verdad que se medio intuye un poco la columna, pero es que está directamente fundida con el maletero. O sea, os digo más, cuando ya llaman a la comitiva judicial, al forense y todo eso, pueden meter en unas bolsitas el maxilar inferior y los otros dos huesos que están sueltos, y luego se tienen que llevar directamente el maletero. O sea, tienen que cortar el maletero y llevárselo directamente al forense para que lo analice ahí, o sea, con la placa esa, porque está fundido directamente el hueso. Lo que sí que encuentran, que se puede ver en la serie, es una piececita que es como una especie de tornillo, que sería un tornillo que habían puesto a alguien en la espalda. O sea, la persona que estaba ahí sin vida
estaba claro que ahí había una persona sin vida, le habían operado de la espalda. Lo que no sé el timing, o sea, no sé exactamente si ese tornillo lo encuentran in situ en el pantano de Foix cuando están analizando pues la escena o si es luego en el forense. Total, mientras está sucediendo todo esto, la policía en las primeras horas tiene la verdad que las manos bastante atadas, no pueden saber mucho más de la historia, pero tienen que saber si esta persona es Pedro Rodríguez o por qué en el coche de Pedro Rodríguez hay un cuerpo. O sea, no saben absolutamente nada. Así que lo primero que hacen es utilizar la dirección que aparece en el DNI de Pedro Rodríguez y aparece la dirección donde vivía la mujer o la exmujer de Pedro Rodríguez y su bebé. Pedro Rodríguez estaba casado con una mujer, guardia urbano también, de nombre Patricia. Patricia les informa que Pedro ya no vive en ese domicilio, sino que ahora está viviendo con su nueva pareja, Rosa Peral, que casualmente también es una guardia urbana. En la serie de Netflix se puede observar cómo la investigadora a cargo de este caso, que es una mujer, por cierto, en la vida real no era una mujer, sino que era un hombre, va a la casa de Rosa Peral a una hora que es de día. Pues eso no es así. O sea, sobre las 12 de la noche de ese mismo día, cuando se hace el descubrimiento, es cuando pues este investigador va a casa de Rosa Peral. Ella pues se encuentra que la policía está en su casa. Le preguntan por Pedro. Le dicen que han encontrado su coche, que están llamando a Pedro. Pedro no se pone en contacto con ellos, o sea que está desaparecido. Hay una pequeña sospecha de que la persona, Pedro, sea la persona que está en su maletero y pues le piden por favor que, como ella es la pareja actual de Pedro, vaya a comisaría con ellos para darle algún tipo de información de lo que está pasando. Rosa les explica que el día 2 de mayo Pedro se fue de casa tras una discusión con ella, que es algo bastante habitual porque Pedro y ella discuten bastante y no es la primera vez que se han ido por ahí, y es más que han hablado un poco por WhatsApp. La policía insiste en que Rosa venga a comisaría, pero como son las 12 de la noche, tiene 2 hijas y están en casa durmiendo, no puede dejarlas sola y dice: mañana voy a comisaría y hablamos. Algo que no sale reflejado en la serie es la frialdad de Rosa. Úrsula Corberó, por cierto, la vi en directo, es preciosa. Resulta que hace o toma el papel de una mujer muy afligida cuando le están diciendo pues que han encontrado el coche de Pedro calcinado. Pero eso no es así. Rosa tiene una actitud muy fría y eso es de las cosas que más llaman la atención a la policía. Es más, gente que conocía a Rosa empieza a especular sobre que quizás ella estaba en estado de shock, porque dicen, es que tiene una actitud demasiado fría. Igual es que la chiquilla se ha quedado, como sabéis, como tarumba de lo que ha sucedido, porque no muestra los sentimientos. Bien, el día siguiente, 5 de mayo, Rosa va a comisaría. Explica que ella y Pedro llevan 5 meses saliendo juntos, que han dejado a sus respectivas parejas para iniciar una relación conjunta, que él vive en su casa y que sí que es verdad que se han discutido en más de una ocasión. Además de eso, Rosa enseña a la policía WhatsApps que se han estado enviando estos últimos días pues Pedro y ella. Ella dice que tras la discusión con Pedro y que él se fuera de casa, sería el propio Pedro quien le enviaría un WhatsApp diciéndole: cosita, no te pongas así, que no te quiero involucrar en mis cosas, apago que no quiero que me vibre el móvil. Ella le contestaría: joder, déjate de tonterías, estaba durmiendo las niñas. El miércoles día 3, Rosa envía 11 mensajes a Pedro que él ni siquiera lee, o sea, no aparecen con el tic azul. Básicamente le dice cosas como: venga va, vuelve a casa, sé que discutimos mucho, pero vuelve, que todo se puede hablar, y cosas por el estilo. Seguimos nosotros en el día 5 de mayo y la policía sigue intentando ponerse en contacto con Pedro y este pues no da señales de vida. El análisis forense del coche y del cuerpo encontrado en el coche deja claro que el maletero actuó como una especie de horno, calcinando completamente los huesos, pero como os digo, sí que
se encontró el tornillo del que os estaba hablando, que es un tornillo, una prótesis de espalda. En el vídeo que hice anteriormente, ya os he dicho que no lo he visto, ¿eh? O sea, es de cosas que tengo en la cabeza, o sea, como que memoria. Creo que digo que pues todos estos prótesis y cosas así tienen un número de serie y ese número de serie es como intransferible. Eso no es así. Tienen un número de serie, pero no es como un DNI, quiero decir, a mí no me ponen una prótesis con un número y ese número es solo para mí. No, pero sí es verdad que tienen un número y se hacen muy pocas piezas de esa prótesis en concreto. Entonces es muy fácil que los vendedores, los fabricantes de esas prótesis sepan a quién pertenece esas prótesis, el paciente al quien se le va a poner. En este caso había con el mismo número 2 personas. Una de ellas la policía pudo contactar, estaba vivita y coleando, y la otra persona era Pedro Rodríguez. Así que estaba bastante claro que la persona, bueno, el cuerpo que se encontró en este maletero era de Pedro Rodríguez. Además, esto fue confirmado por la propia Rosa Peral, quien indicó que Pedro estaba de baja para este momento porque había sido operado de la espalda. O sea, claramente ya sabían que ese cuerpo era de Pedro. Por cierto, para el momento de los hechos, Rosa estaba de baja. ¿Por qué? Porque lo que os he dicho hace un momento, Rosa estaba en ese momento denunciando o estaba metida en un juicio por el tema de la venganza, un poco instigada o animada por Pedro. Entonces, en este momento estaba Rosa de baja y Pedro de baja también y por el suspendido de empleo y sueldo, entonces estaban los dos en casa, básicamente. Cuando Rosa comienza a estar involucrada en la investigación por parte de la policía, quiero decir, la policía hablaba mucho con Rosa y también con Patricia, esto también se puede ver en la serie, con Patricia, la ex pareja de Pedro, hablaban con las dos y en un principio parecía que Rosa quisiera indicar que lo que había sucedido podía ser parte de la mafia, de tema de las drugs, te puedes imaginar. Algo que es plausible y que además Rosa subraya por ese comentario que le hizo, bueno, ese mensaje de WhatsApp que le hizo Pedro a Rosa diciéndole: cariño, no te enfades, no te quiero meter en mis asuntos. Pero enseguida se descartó esa idea porque no había ningún indicio que indicara justamente que todo esto que le había pasado a Pedro era por tema de... Sin embargo, cuando la policía justamente descarta la hipótesis de las mafias, Rosa comienza a dar otra idea, que es la de Rubén. Bien, para el momento de los hechos, para cuando ocurre todo esto, tanto Rosa como Rubén, su marido, su exmarido, estaban divorciados. Y para ese momento también Rubén, la expareja de Rosa, tenía otra pareja, quien era Antonia, que creo que en la serie se llama Carmen, ¿vale? Pues se llama Antonia realmente esta mujer, y también es policía. Y también para ese momento resulta que Rosa estaba peleando jurídicamente con Rubén, con su expareja, por la custodia de sus hijas. ¿De acuerdo? Para ese momento pues había custodia compartida y Rubén quería la custodia absoluta de sus hijas. Entonces había ahí un rifirrafe entre la pareja que se llevaba absolutamente fatal. O sea, Rosa y Rubén en ese momento pues había problemas entre ellos. Pero es que espérate, que te voy a dar más datos. Te he dicho que Pedro y Rosa estuvieron juntos 5 meses, ¿no? Vale, 5 meses en los que Pedro ya estaba viviendo con Rosa. En esos 5 meses, Pedro animó a Rosa a denunciar lo de la venganza. Ok, pero es que también animó a Rosa a poner o a vigilar o a denunciar de la forma que sea a Rubén para que ella se pudiera quedar con la custodia de las niñas. Entonces, Pedro le puso un investigador privado, bueno, contrató él un investigador privado para que vigilara a Rubén, a la expareja de Rosa, para ver si encontraban algo denunciable para que eso se utilizara en el juicio que tenía Rosa con Rubén por la custodia de las niñas. ¿Vale? O sea que Pedro en este caso estaba todo el rato, o sea, Pedro era, vamos a poner, el príncipe azul que quería salvar a Rosa de todos sus problemas. Entonces, con esto que os estoy diciendo, queda claro que Pedro y Rubén se llevaban muy muy mal. Y Rosa dejó claro o dejó entrever o dejó caer, por así decirlo,
que a ver si Rubén, su expareja, es quien ha acabado con Pedro. Y entonces la policía, evidentemente, comenzó a investigar a Rubén, que Rubén hay que recordar que es Mosso d'Esquadra. La policía entonces habla con Rubén, que por cierto en un principio la policía pensaba que igual Rubén sería una persona súper chunga, y se encuentran a un tío súper llano, súper fácil de tratar, que parece que no tiene nada que esconder, que explica que sí que está metido en un proceso judicial con su expareja por la custodia de sus hijas, pero que parece que ya está, que no tiene nada más que contar. Entonces, él explica su coartada de las últimas semanas, parece que él no tiene nada que ver, pero les da un dato a la policía súper fuerte y súper revelador. Y es que Rubén explica que en el proceso en el que Rubén y Rosa estuvieron juntos, se acaba esta relación para iniciar Rosa una relación con Pedro, entre medio de todo esto y durante prácticamente 4 años, mientras Rubén estaba con Rosa, ella tenía un amante, quien es Albert López. Se pensaba Rosa que no sabía Rubén que ella tenía un amante, pero sí, Rubén estaba enteradísimo de que tenía un amante, que era este Albert. Entonces Rubén les dice, hablar con Albert, porque igual esta tercera persona en discordia sabe un poquito más acerca de lo que ha sucedido. Vamos a hacer un resumen de todo lo que tenemos hasta ahora. Madre mía, llevo 45 minutos hablando y no he contado ni la mitad. Rubén y Rosa se casan, tienen 2 hijas, todo perfecto. Llega un momento dado en esta historia que se separan. La verdad es que no es que se separen porque Rosa lo deja, sino porque Rubén está hasta las narices. Además, él también empieza una relación con otra mujer, ¿no? Entre tanto, Rosa conoce a Pedro y están 5 meses juntos, en los cuales Pedro se va a vivir a la casa, el chalet que tiene Rosa. Y mientras todo esto está pasando, durante prácticamente 4 años enteros, Rosa tiene una relación paralela con un compañero de trabajo, que ahora os voy a explicar un poquito más, quien es Albert López, a espaldas de todo el mundo. Pero tengo que matizar un poquito más esto porque hay que matizarlo. Así que con este resumen continuamos. Albert López y Rosa Peral se conocen cuando, después del tema de la venganza, a Rosa la cambian de comisaría. Entonces, Albert y Rosa serían un binomio, o sea, una pareja de patrulla en este caso. En esta nueva comisaría tampoco nadie sabía que Rosa tenía un marido. Nadie sabía que Rosa estaba casada ni nada por el estilo. Y todo el mundo en su comisaría pensaba que Rosa y Albert eran una pareja normal y corriente, pero realmente eran amantes. Algo muy llamativo de la vida de Albert es que, como se ve en la serie, en 2014 los dos se vieron involucrados en algo muy serio, y es que básicamente estaban paseando por Montjuic y se encontraron con un hombre que no, o sea, en este caso no sé si era un mantero o no sé, pero que empezaron a discutir, en este caso ellos dos como policías, y a esta persona al parecer le dio una estocada en la pierna a Rosa, y Albert se fue en plan como un Miura hacia esa persona, le redujo, le puso las esposas, pero estaban como en una especie de balcón, en los balcones que hay de Montjuic, que se ve como todo Montjuic, y que mientras estaban poniendo las esposas, no se sabe muy bien cómo, esta persona se cayó por este balcón de Montjuic, de la montaña de Montjuic, y cayó hacia abajo y perdió la vida. Entonces, tanto Rosa y sobre todo Albert entraron en una investigación por parte de la policía para saber si Albert había hecho algo en contra de la vida de esta persona, o sea, si era el culpable de esto, y finalmente este caso se archivó. Sin embargo, algo que no se cuenta demasiado es que se considera a Albert a una persona un tanto violenta, voy a decir. ¿Por qué? Porque esta no era la primera vez que sucedía, porque en 2013, un año antes de los hechos, Albert tuvo que pagar 600 euros de multa por pegar a un vendedor ambulante con una porra extensible durante, más de 10 veces, cuando este señor, este vendedor ambulante, no mostró ningún tipo de conducta mala hacia Albert. O sea,
resulta que este hombre se estaba agachando en plan no me pegues y Albert le siguió pegando con esta porra extensible. Y ahí tuvo una multa y tuvo como una especie de strike con respecto a su trabajo. O sea, se había sobrepasado de todas las maneras. Yo, bajo mi humilde opinión, y me estoy adelantando a toda la historia que os voy a contar a continuación, creo que Rosa sabía que Albert haría cualquier cosa por ella. Creo que ese incidente que ocurre en Montjuic, donde se cae ese hombre, yo creo que este hombre le hizo daño a Rosa, le dio esa estocada en la pierna, y yo creo, es una intuición, que Albert vio que le estaban haciendo daño a su chica y dijo, te vas a cagar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es un pensamiento, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Sinceramente, en toda esta historia, quien comienza a liarla es Albert, siempre positivamente para la policía, quiero referirme. Albert es citado a declarar y cuenta que Rosa y él son solamente amigos, no cuenta nada de que fueron novios ni nada, no, cuenta que son amigos, pero que sí que es verdad que tienen relaciones muy asiduamente. Pero resulta que Albert cuenta una cosa que la policía subraya, y es que dice que la última vez que Albert vio a Rosa fue el día 2, día en el que Pedro desaparece. Y dice Albert que esa noche se quedó a dormir en la casa de Rosa. Entonces, vamos a poner los puntos sobre las is. Si Rosa dice que el día 2 Pedro se va de casa, ¿cómo es posible que esa misma noche Albert se esté quedando en casa a dormir? ¿Por qué digo esto? Porque si se está quedando el amante a dormir en casa cuando se dice y se repite que Pedro y Albert no se podían ni ver, o sea, es más, Albert tenía guardado a Pedro en su móvil como Pedro hijo de puta. Si tú el día que tu novio se va de casa permites que tu amante se quede en casa, es porque sabes que tu novio no va a regresar. Además de esto, continuando con la investigación, la policía se da cuenta que los timings no coinciden. La policía intenta fijar el día más o menos en el que Pedro pierde la vida. Os hablaré un poquito más adelante, cuando comienza el juicio, de lo que se puede sacar respecto a la autopsia que se hace de los restos, pero es mínimo lo que se puede sacar de esos restos, porque yo os digo que están calcinados y de lo que se puede encontrar son 3 huesos literalmente, ¿no? Pero se llega a la conclusión que Pedro, por los timing, que Pedro pierde la vida el día 1. Sin embargo, Rosa dice que Pedro desaparece el día 2 por la tarde-noche, o sea que se va de casa a esa hora. Entonces esto tampoco acaba de cuadrar. Y a esto se le suma lo que dice Patricia, la expareja de Pedro. Patricia dice que el día 1 habla con Pedro y el día 2 también recibe mensajes de Pedro por WhatsApp, así que bueno, podemos entender que el día 2 Pedro está con vida, pero Patricia dice que los mensajes que recibe el día 2, que básicamente es que no puede ir a recoger a su hijo o algo así, que no puede quedarse con su hijo, lo escribe Pedro de una forma muy extraña. O sea, que la forma en la que Pedro se está escribiendo esos mensajes es como que no fuera él, como que esos mensajes los estuviera escribiendo otra persona. Y así, de la misma forma, con algunos amigos que también reciben mensajes el día 2. El día 2 hay algunos amigos de Pedro que reciben mensajes de él que están escritos de una forma diferente a la que él se suele comunicar, aparte de que él solía utilizar muchos los audios de WhatsApp. Y es extraño que no se comunique así. La otra persona que también da cobertura a que Pedro estaba vivo el día 2, aunque sea un poco extraño, es el padre de Rosa Peral, que también habla con la policía. O sea, la policía investiga evidentemente todo, y el padre de Rosa dice que el día 2 él se despidió de del novio de su hija, de Pedro, le dio la mano cuando fue a buscar a sus nietas el día 2 al mediodía. Aún así, la policía ve ahí que hay algo que no cuadra, porque para ellos es más lógico que Pedro haya desaparecido el día 1. Con todo este lío que os acabo de contar, la policía decide dar un paso más allá y pedir la triangulación de los móviles de Rosa, de Pedro y de Albert, del trío La La La.
¿ok? Y no solamente lo pide de esa última semana, sino del último mes entero. Algo que quiero dejar claro es que la triangulación de los móviles funciona de la siguiente manera. Mi móvil desprende una señal, esa señal se va conectando a las diferentes antenas de telefonía móvil según mi movimiento. Si yo me voy hacia Badalona, mi móvil se irá conectando a las diferentes antenas dirección a Badalona. Así saben cómo se va moviendo una persona que porta el móvil. Aparte, a día de hoy, no sé si en 2017, pero yo creo que también, los móviles tienen como un GPS interno y hay unos datos y todo eso, pero eso tardaría más porque para eso hay que pedir los móviles y llevar los móviles a analizar y bueno, unas historias. La cosa, la policía comienza a mirar todo el registro de la triangulación de los teléfonos móviles y ahí es cuando se dan cuenta del pifostio. Se dan cuenta que efectivamente el día 2 están en casa Pedro y Rosa. Los tres están en casa. Y si estos dos, Pedro y Albert, se odian, ¿cómo es posible que estuvieran los dos en casa? Aparte, el padre de Rosa dice que el día 2 ve al novio de su hija en casa, que le da la mano cuando va a buscar a las hijas. Pero no dice nada de que también en esa casa estaba Albert. ¿Por qué no dice nada de Albert si claramente estaban los tres en casa? Pero lo más importante es que se odiaban, o sea, es que Albert y Pedro no se podían ni ver porque estaban juntos, o sea, ¿qué estaba pasando ahí? Pero siguen mirando el tema de la triangulación y resulta que Pedro se aproxima a la Bisbal del Penedès. ¿Quién vive en la Bisbal del Penedès? Rubén, la expareja de Rosa. Claro, esto en un principio puede indicar que efectivamente quien acabó con Pedro podía ser Rubén, la expareja de Rosa, quien ella indicaba en un principio quien había podido acabar con la vida de Pedro, ¿no? Vale, pero es que a la vez que se mueve el móvil de Pedro en dirección a la Bisbal del Penedès, también se mueven los móviles de Rosa y de Albert. O sea, da la sensación que Rosa y Albert están queriendo inculpar a, pues en este caso, a Rubén, ¿no? Que en este caso Rubén no tenía nada que ver. Pero es que además, en el momento en el que Rosa, Albert y Pedro están cerca de la Bisbal del Penedès, cerca de la casa de Rubén, en ese momento, en esa hora, Rubén no estaba porque estaba trabajando, estaba pues de su trabajo de Mosso d'Esquadra. Entonces la policía lo que empieza a darse cuenta y lo que empieza a oler aquí es que están intentando inculpar a Rubén, haciéndolo muy mal, porque si tú lo que quieres es acercar un móvil para que luego cuando utilicen la triangulación se vea que el móvil de Pedro estaba cerca de casa de Rubén, no te lleves tus móviles. O sea, si tú lo que quieres es inculpar a una persona por el tema de la triangulación, ¿cómo eres tan cazurro de utilizar tu móvil, llevarlo tu móvil encima? Si vas a hacerlo, déjalo en casa, muchacha. O sea, es que es una cosa que no entiendo. Efectivamente, minutos más tarde, la triangulación indica que los móviles de Pedro, de Albert y de Rosa van hasta el pantano de Foix. O sea que en este momento ya las cosas están un poquito más claras. ¿Os acordáis lo que os he comentado hace un momento? Que el padre de Rosa dijo a la policía que él el día 2 vio a Pedro vivito y coleando. Bien, pues cuando la policía le puso las pruebas que había a ese hombre delante y le dijo, mira, tú nos has dicho que el día 2 vistes a Pedro con vida, pero lo que no nos has dicho es que en esa casa también estaba Albert. Y resulta que tú eres la única persona que dice que vio con vida a Pedro el día 2. Entonces, este hombre pues se puso a llorar, se puso muy mal y dijo, mirad, yo he mentido por mi hija me insinuó que dijera que el día 2 Pedro estaba con vida, pero yo el día 2 no lo vi, yo lo vi con vida el día 1. Entonces ahora a la policía todo le cuadra, o sea, ya saben que Pedro ya no tenía vida el día 1 de mayo. Para este momento la policía ya tiene como sospechosa a Rosa y Albert, como te puedes imaginar, y Rosa por su parte ya empieza a notar en el ambiente que la policía le está poniendo el ojo, ¿no? Ya empieza a decir, bueno, esta gente me está vigilando más de la cuenta. Así que el día
13, ella decide ir voluntariamente a comisaría a declarar. Esta vez cambiaría completamente su versión y comenzaría a decir que sentía que no era Rubén ni la mafia quienes podían haber acabado con Pedro, sino que sentía que quien había acabado con la vida de Pedro era Albert, su amante. Algo que también digo en el vídeo anterior que subí es que Rosa es súper intensa a la hora de prestar declaración, ya que en las declaraciones donde ella está hablando está más de 5 horas sin parar de hablar. Y aparte, todo el rato como justificándose. Y además, esa forma de hablar donde medio hablas, medio lloras, sin lágrimas. O sea, que para la policía era un poco, en plan, qué intensidad. ¿Qué pasa? Ese día 13, ese día en el que ella va a prestar declaración, la policía le dice: Rosa, cariño, enough, para allá, estás detenida. Entonces ya, pues Rosa se pone fatal, estáis cometiendo una justicia, bla, 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 pero le detienen. Como veis, dista mucho de lo que se ve en la serie. En la serie, evidentemente, favoreciendo, pues, que es una serie, detienen a Rosa en su chalet y le dicen: no lo hagas delante de mi hija, no sé qué. No, esto no sucede. Es directamente cuando ella va a la comisaría. Sin embargo, sí que es bastante fidedigna cómo detienen a Albert, que le detienen en el puesto de trabajo, pero primero tienen que decir que se quite el arma reglamentaria. Y después como que sube a hablar con un oficial y es ahí cuando lo detienen. Y él dice una cosa que será utilizada contra él más adelante, o sea, que se utilizará, porque él dice: supongo que no soy yo el único que está detenido, dando a entender que pues aquí hay más gente involucrada en todo esto. Vamos con el tema de las declaraciones. En este caso se comienza con lo que Rosa dice, que es lo que pasa esa noche. Esto es película pura, o sea, Rosa se monta una película de Antena 3, ella sola, espectacular. Luego vamos a desarrollarlo un poquito más. Vamos a comenzar con lo que dice Rosa. Ella dice que la noche del 1, efectivamente, eso sucede el día 1, o sea, ya deja de mentiras, dice que Albert salta la valla de su casa. Ella en este momento había dejado de tener este affair con Albert, llevaba ya un tiempecillo desde que estaba con Pedro, que ya no tenía relación con Albert. Entonces, básicamente, Albert ese día salta la valla de su casa, va con un pasamontañas, va con una mochila, donde sobresale esa mochila un mango que parece un hacha, y además en los pantalones lleva su arma. Entonces, ella se asusta, en plan: uy, madre mía, ¿qué haces tú aquí? No sé qué, y él le enseña, o sea, se levanta la camiseta mostrándole la pistola que la tiene metida en los pantalones. O sea, bien de película. En este momento, evidentemente, Pedro estaba en casa, ella se asusta muchísimo y se va a la parte de arriba con sus 2 hijas pequeñas. Entonces, ella dice que no puede declarar más sobre lo que pasa esa noche porque ella no ve nada. Entonces, dice que en este momento Albert se va donde está Pedro, tiene un forcejeo y acaba con Pedro, pero ella dice: no sé cómo porque yo no lo vi. Claro, esto ya es un poco difícil de entender porque si hay dos hombres grandes en este caso, porque Pedro medía 1,90 m, pesaba 100 kilos y Albert, ya veis en las fotos que yo no sé cuánto mide, pero es un pedazo de tío. Gritos tuvo que haber, forcejeo, golpes y tal, y nadie escuchó absolutamente nada, ni siquiera los perros ladraron. Pero continuó. Después de eso, Albert va a hablar con Rosa. Rosa está fatal, está muy muy nerviosa y le dice: muchacha, limpia. Y Rosa, bien calladito, coge y limpia. Albert, al parecer, duerme en esa casa. Al día siguiente tiene que ir a Barcelona porque tiene un juicio. O sea, es que es fuerte esto. Albert se va al juicio y Rosa, que está cagada de miedo, se queda en su casa limpiando la escena después de haber acabado con, como dice ella, el hombre de su vida, quien es Pedro. Ella, Rosa, en el lapsus en el que Albert se va a este juicio en Barcelona, no llama a la policía, no llama absolutamente nada, siendo ella policía y sabiendo que tiene todas las de ganar, porque si eso fuera así, dices: @ policía, ayúdame, y le ayudan. No.
Albert regresa, meten el cuerpo de Pedro en el coche de Pedro, cosa que aquí hay una cosa que no se explica y es que, vale, Rosa, tú, según tú, no has visto lo que le ha pasado a Pedro, no lo has visto con tus propios ojos porque tú dices que has subido al piso de arriba con tus hijas, pero en el momento en el que se mete el cuerpo de Pedro en el maletero de Pedro, tú tenías que haber visto el cuerpo de Pedro, entonces sabías qué le había pasado, sabías si le habían dado un hachazo, si le habían pegado un disparo, si lo sabías. Si además me dices que no lo sabes porque tú no estabas presente en el momento en el que se mete el cuerpo en el maletero, en el lapsus de tiempo que Albert se va a Barcelona a ese juicio, ¿me vas a decir que no tienes la cosa de ir a mirar qué es lo que le había pasado a Pedro? Mira, chica, no te lo crees ni tú. O sea, estás mintiendo por todos lados. O sea, es que esa historia es más mentira que mentira. Bueno, total. Albert y Rosa se montan en el coche de Pedro, con Pedro en la parte de atrás. Albert dice, bueno, pues ahora que estamos aquí, he empezado a darle vueltas y lo que vamos a hacer es inculpar a tu expareja. Van hasta la Bisbal del Penedès para que se triangule el teléfono de Pedro cerca del teléfono de Rubén. Después de eso van a comprar gasolina y conducen hasta el pantano de Foix, donde sería Albert que prende, bueno, tira la gasolina encima y prende fuego. Y después Rosa y Albert también se vuelven hasta donde ellos viven caminando, desde el pantano de Foix. Cuéntame más. Es que no tiene sentido ninguno. Vamos ahora a la declaración de Albert. Albert y Rosa fueron amantes durante 4 años, hasta que en 2016 Rosa comienza a salir con Pedro, ¿vale? Son 5 meses. Rosa al parecer se enamora muchísimo de Pedro y deja de contestar a Albert, que ha sido como el amante comodín desde el principio de los tiempos. Pero resulta que en un momento dado Albert se acerca a la casa de Rosa, no sé si es que se cuela o qué es lo que pasa, pero como que Albert se entera de la existencia de Pedro y entonces Albert se enfada y le empieza a mandar una serie de mensajes a Rosa y a Pedro diciéndole pues que tú eres una PUTA y esas cosas, y también le envía a las capturas que tiene Albert con Rosa, los mensajes de texto que se pasan, para que vea Pedro que Rosa seguía teniendo como amante a Albert mientras ellos estaban juntos. Bueno, en este preciso momento no, pero que habían estado así como amantes. Entonces Pedro se enfada muchísimo y empieza a demostrar algo que no había demostrado antes, y es que es mucha inseguridad y muchos celos. Entonces ese sentimiento de amor que estaba teniendo hasta ahora Rosa, que al final se había encontrado a Pedro, que era un hombre que la cuidaba, que se preocupaba por ella, que sus hijas lo aceptaban un montón, ya deja de encantarle. O sea, es como que Pedro se vuelve una persona súper insegura, súper pesada y súper, pues eso, celosa, cosa que la verdad no, te voy a decir que no le culpo, porque cuando ves todas esas cosas, pues tal, aunque también te digo, ya sabes dónde te metes, has dejado a tu pareja para irte con otra persona. En fin. No hablo más. Total, que a partir de este momento Rosa comienza otra vez a tener relaciones con Albert. O sea, Albert putea a Rosa, pero aún así Rosa, como se da cuenta que Pedro vuelve a ser muy pesado, decide volver a quedar con Albert para que sea como su desahogo, ¿no? Porque está hasta las narices de Pedro de lo celoso que es. ¿Qué pasa? Con todo esto llegamos al día 1 de mayo de 2017, cuando Rosa por la noche llama a Albert diciéndole, bueno, histérica perdida, diciéndole creo que que me lo he cargado, básicamente. Dice que Pedro se ha puesto súper celoso, han empezado a discutir y que le ha hecho daño a ella, Pedro, a ella delante de las niñas, y que lo he tenido que matar, ¿no? Que me lo he cargado. Dice, creo que me lo he cargado. Entonces, Albert no se lo cree. O sea, se va a cenar y todo. Intenta dormir, pero no puede dormir. Entonces, al cabo del rato, dice, voy a ver qué onda. Y se va hasta donde vive Rosa. Se cuela, o sea, salta la valla, que esto es una cosa que le debe de encantar a este hombre, saltar vallas. Y entonces se encuentra a Rosa histérica perdida. Y le enseña, pues eso, que se ha quitado de en medio a
a Pedro, básicamente. Le ayuda a limpiar, duerme con ella esa noche, a la mañana siguiente se va al juicio ese, que os he contado que tenía Albert en Barcelona, y cuando vuelve resulta que Rosa le ha estado dando vueltas y ha dicho, tengo un plan. El plan es inculpar a mi expareja, a Rubén, con el que además estoy de pleitos porque me quiero quedar con la custodia completa de las niñas, y después vamos a quemar el cuerpo dentro del coche en el pantano de Foix. Y si entre medio también podemos inculpar a la mafia, pues niquelao. Y es así lo que hacen. O sea, básicamente como que él le sigue la corriente al pensamiento o al plan que tiene Rosa. Entonces, evidentemente, la policía tiene que barajar algunas de las pues, posibles causas por las que Pedro haya perdido la vida, pues para hacer una línea de investigación creíble. Y es que una cosa que no sé si aparece en la serie, yo creo que no, es la bala que se encuentra en el maletero del coche de Pedro, donde estaba Pedro, pues, calcinado. La bala, entonces, entra dentro de las posibles causas por las cuales quitaron la vida a Pedro, que sería bastante fácil teniendo en cuenta que Rosa es policía. Lo que pasa que Rosa en ese momento dado estaba de baja y normalmente cuando estás de baja o cuando llegas a tu casa siendo policía tienes que dejar la pistola en la armería de tu comisaría. Aún así, sería una causa súper plausible el utilizar la pistola, teniendo en cuenta que Pedro era un tío muy grande, yo os he dicho 1,90 m, 100 kilos, y Rosa en ese momento se estaba preparando para un Ultraman, Ultraman, o sea, una triatlón de estas súper heavies, o sea, que la tía estaba muy fuerte y la tía es alta, pero no se puede comparar la fuerza física de uno y otro. Y además, una cosa que no os he contado y que ahora desarrollaré un poquito más adelante, es que en la habitación de abajo de la casa de Rosa se encuentran unas salpicaduras que por el arco que hacen podían ser de dos cosas, de un disparo, entraría adentro, o de un hacha, como la propia Rosa decía en su declaración. Sin embargo, estas salpicaduras estaban muy bien limpiadas, entonces eran muy pequeñas, entonces se pudo saber, si mal no recuerdo, se pudo saber que eran de un hombre, pero no se pudo catalogar de que eran de Pedro. Eso creo que es así, pero no lo sé. La policía, para investigar si lo del disparo puede ser una causa plausible por la cual Rosa quitará la vida a Pedro, lo que hacen es examinar las pistolas en este caso de Rosa, de Albert y de Rubén. También analizan su pistola. Resulta que las pistolas reglamentarias de la policía tienen que tener 30 balas. La pistola de Albert tenía 30 balas, la pistola de Rubén tenía 30 balas. Sin embargo, la pistola de Rosa tenía 29 balas. Ella en el juicio a posteriori contaría una milonga de que ella cuando estuvo en el tiro, o sea, haciendo como prácticas, bueno, no sé, ella cuando estuvo en un sitio que le enseñaron a disparar y todo esto, le dijeron que para que el arma no se encasquille era mejor tener 29 balas, porque así no se encasquillaba, pero que además en su casa tenía como 8 balas más, que no podía ser, bueno, una historia. Pero como os he dicho, ella estaba de baja y presuntamente su arma tenía que estar en la armería de su comisaría donde ella trabajaba. Sin embargo, se supo que en la comisaría donde ella trabajaba en ese momento no había cámaras y no había vigilancia en la armería. Así que tranquilamente podría haber cogido el arma. Sin embargo, en el juicio a posteriori se sabría una cosa, y es que Patricia, la expareja de Pedro, dijo en el juicio que cuando Pedro y ella se casaron, se regalaron una bala de verdad en forma de llavero, una bala con su casquillo y su bala, ¿vale? Real, de verdad, y que estaba grabada, y ella seguía teniendo la suya. Entonces, es probable, es plausible que esa bala que se encontró en el maletero era del llavero de Pedro, que tenía una bala, pero como estaba en tan mal estado no se pudo comprobar. ¿Por qué? Porque cada pistola deja unos surcos que son únicos en cada bala. Se podría haber demostrado si esa bala era de la pistola de Rosa o de la que fuera, pero no se pudo porque estaba en muy mal estado. Otra de las causas que empieza a barajar la policía, que per se no es una causa, es el tema de las pastillas que tomaba Pedro para el dolor suyo de la espalda.
Al parecer, él tendría que tener en casa, o sea, cuando se hizo el registro en casa de Rosa, una vez ella ya estaba detenida a partir del día 13, no se encontró las pastillas que Pedro se tomaba para la espalda, que él además incluso tomaba, se ponía parches de morfina porque le habían operado de la espalda. No se encontró ninguna de esas pastillas. Entonces, además, una vez Rosa estaba ya metida en la cárcel, una de las compañeras de celda de Rosa testificó en contra de ella, ¿no? O sea, en plan mega chivata, dijo que Rosa le había confesado que ella le dio a Pedro pastillas que él tenía que tomar para el dolor de espalda y que luego, pues a saber cómo se lo quitó de encima. Se lo quitó de encima de alguna forma violenta, quiero decir, utilizó algún tipo de pistola, golpe, lo que sea, porque había salpicaduras de sangre, eso estaba claro. Por otro lado, algo que nos sale en la serie que me parece algo súper fuerte es que el día 1 se sabe que el vecino de Rosa le escribió unos mensajes, bueno, a la mañana siguiente le escribió unos mensajes diciendo: ¿eres tú la que utilizaste la motosierra, la sierra mecánica? Y Rosa hace así como broma diciendo: no, yo no he utilizado ninguna sierra mecánica, serán los que están podando los árboles. Esto es fuerte. Esto también salió en el juicio porque resulta que Rosa también se estaba trusco a este vecino, ¿vale? Que esto es un poco polémico porque al final es independiente la vida amorosa, voy a decir, de Rosa de lo que hizo, pero sí que es verdad que de alguna forma sí que se tiene que tener en cuenta por la psicología de Rosa, porque al final está claro que Rosa utilizaba el como forma de dominación. Quiero decir, quiero algo de ti, eres un hombre, así que utilizo todo mi cuerpo de la forma que sea, poniéndote mega hot para que puedas sacar algún beneficio por tu parte. La investigación de este caso continúa. Por ejemplo, cuando se hace el registro de la casa de Rosa, se encontraría, entre otras cosas, pues un móvil que tenía ella paralelo, con el que tenía conversaciones con Albert. Bueno, se encontrarían cosas bastante tal. La policía, pasado ya algunos días de la detención de Rosa y Albert, consigue acceder a la galería del teléfono de Rosa, ¿no? Consiguen abrir la galería donde encuentran fotos que habían sido eliminadas del propio móvil de Rosa. Entonces, aquí es cuando aparece, por un lado, fotos de la habitación de abajo donde se encuentran las manchas de sangre, esas salpicaduras de sangre de la casa de Rosa. Y resulta que esa habitación era diferente semanas antes, cuando Pedro estaba con vida. Por ejemplo, había un sofá que ya no estaba y además esa habitación tenía las paredes de un tono amarillo crema. De esto no se dieron cuenta los investigadores. Se intenta como quitar esa capa de pintura. O sea, está claro que Rosa ha pintado esa habitación. Lo que pasa es que los investigadores no notaron ningún tipo de olor a pintura, por eso no les llamó la atención. Claro, cuando tú estás involucrado en un hecho así y resulta que la habitación huele a pintura, pues es bastante significativo, pero en un principio no notaron ningún tipo de olor a pintura. Y lo otro que se encuentra, que es súper llamativo, yo creo que es de las cosas más icónicas de este caso, es la foto de la cena que tienen como unos cuantos compañeros de patrulla, o sea, unos compañeros de la Guardia Urbana, el día 4 de mayo. Esa foto donde se ve a Rosa Peral sacando la lengua y que se ve súper bien reflejada en la serie. Entonces, ¿qué pasa? Que esta foto entra a contradicción con todo eso que contaba Rosa, esa narrativa que ella contaba, que estaba completamente aterrada, porque en esa comida estaba con Albert. Entonces, Buidi, si tú tienes pánico absoluto de Albert porque Albert se ha cargado el amor de tu vida, te ha hecho a ti partícipe de tener que limpiar esa escena y toda esa historia, ¿cómo es posible que 2 días más tarde seas capaz de ir a una comida de compañeros de trabajo, en la cual no tienes que ir obligatoriamente, vas porque te da la gana y te sientas al lado de Albert? Y además te haces una foto sacando la lengua en plan súper divertida. Mira, chica, no cuadra, ¿no? Sin embargo, en esa foto hay una cosa que no sale reflejado en la serie, y es que hay muchos testigos que dicen que Rosa tenía un pañuelo alrededor del cuello donde se podía intuir que tenía unas marcas rojas, ¿vale?
Esto no se ve en la serie, esto del pañuelo, no se ve nada de marcas rojas, pero esto me lo voy a guardar para unas hipótesis que os voy a contar al final de este caso. Por cierto, otra cosa que aparecería en el móvil de Rosa serían las fotos que ella hizo el día de antes que le quitaran la vida, y es que ese día ella pasó un día tremendamente bonito con sus padres, con Pedro y con las niñas, que al final, o sea, que fueron a pasar un día en familia, y Rosa hizo muchísimas fotos ese día, pero muchísimas fotos. Fotos que luego subiría a Facebook y a todos los sitios que ella pudo, mostrando lo feliz que era con él, que ella decía que era el amor de su vida, y esto se utilizaría más tarde en el juicio para indicar que ella lo que estaba haciendo era como una coartada, en plan, mira, que este día he estado con mi marido súper a gustito. Mi marido no, con mi pareja. Bien, a partir de ahora todo lo que os voy a explicar es en referente a todo lo que se vio en el juicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque os voy a hablar del tema de una de las hijas de Rosa, que al parecer fue la única testigo que vio algo esa noche. Rosa tenía 2 hijas, aunque en la serie parezca que solamente tiene una, ella tenía 2. Una de sus hijas, la mayor, al parecer esa noche vio algo, fue testigo. Entonces, cuando Rosa es detenida, evidentemente la custodia de esas 2 niñas es para el padre, para Rubén, quien está con Antonia, quien es su pareja. Bien, pues la mayor de las hijas de Rosa le contaría a Antonia lo que vio esa noche. En España puedes acogerte al derecho de no declarar contra un familiar directo. En este caso, como hija, esta niña, que no sabemos cómo se llama, podía no declarar en contra de su madre, y así lo hizo. Además, por lo que he podido leer, el juez encargado de esta causa pensó que esta niña no tenía que declarar porque el día que fuera grande, si esta niña declara en contra de su madre, eso sería un peso demasiado grande para ella, saber que por su testimonio su madre ha tenido tantos años de cárcel. Entonces, también era como una simbiosis, esta niña no tiene que declarar. ¿Qué pasa? Que la fiscalía quería, de alguna forma, utilizar a Antonia, la mujer de Rubén, como testigo de que ella había escuchado el testimonio de la hija de Rosa, ¿no? O sea, como que la hija de Rosa le contó a Antonia, a la mujer de su padre, lo que había pasado esa noche. Entonces, en el juicio no se permite que Antonia testifique contando lo que la niña había visto, porque si no se permite el testimonio de un testigo, en este caso de esta niña, tampoco se debe de permitir el testimonio indirecto de una persona que ha escuchado el testimonio de una persona que no puede testificar. Es un poco lioso, pero básicamente que no querían que esta mujer contara lo que la niña había visto. Pero hay que tener en cuenta que ese testimonio habría sido fundamental para saber lo que pasó esa noche. Eso lo tenemos claro todos. Pero en el juicio, en este momento, dijeron, bueno, esta persona no puede declarar, pero que utilice lo que quiera. O sea, verbalmente no puede hablar, pero es como si quiere hacer mímica. Entonces se tomaron esto al pie de la letra, y entonces esta persona, que estaba como en una sala paralela con un sonido terrible, comienza a hacer mímica. Claro, esto fue súper polémico, porque al final hacer mímica es una forma también de comunicarte, porque vamos a ver, salvando las distancias, una persona que utiliza, ¿cómo se dice?, el lenguaje de signos, no estoy diciendo que eso sea mímica, por favor, no me malinterpretéis, pero al final, con gestos, que eso es un lenguaje, pero al final con gestos también te puedes comunicar. Tú cuando te vas al extranjero y no sabes inglés, tú quieres decir, un restaurante, dices, ¿dónde comer?, ¿no? ¿Cómo? O la cuenta, por favor, al final es una forma de comunicarte también, ¿verdad? Ese ejemplo es mejor que el anterior del idioma de signos, perdóname, no quiero ofender a nadie. Total, que ella empezó a comunicar y empezó a hacer una mímica, que al final eso puede entrar en una interpretación enorme, pero parecía que en un principio estaba... porque a ella se le escapa la palabra Titi, y es que resulta que las hijas de Rosa llamaban a Pedro Titi, ¿no? Entonces dice, sí, porque Titi hacía así. Entonces le dijeron, no puedes hablar. Entonces Antonia dice, vale. Y entonces empieza como a hacer como que camina raro. Entonces hay gente que empieza a interpretar que eso era que estaba drogado Pedro. Pero es que después hace un signo como que le apretan el cuello, y piensan que puede ser que Pedro estuviera apretando el cuello a Rosa.
y que ahí hubo un forcejeo. Y por último hace un signo como de hacer así, como que Rosa se limpió la sangre. Pero, vuelvo a repetir, esto puede entrar en múltiples interpretaciones. Otra cosa que se ve reflejado en el juicio es el tema del anillo, que se ve perfectamente en la serie, que básicamente cuando Albert regresa otra vez a la vida de Rosa, estando ya con Pedro en una terraza de Barcelona, le entrega un anillo y después se vio en el juicio fotos de ella con el anillo que le había enviado Albert en posiciones completamente sugerentes y era en plan, pero tú no estabas cagada de miedo, no entendemos. Otra cosa que creo que no sale referenciado en la serie es el tema de PortAventura, y es que hay un audio de Rosa Albert que dice que si esta semana hacen eso, pueden ir a PortAventura el fin de semana siguiente porque tiene un descuento de Capravo y así pueden ir él y las niñas. ¿Qué le parece? El fiscal entiende que la frase de si hacemos eso es acabar con Pedro. Yo en este caso en particular, no lo tengo tan claro porque se puede interpretar de muchas formas. Decir si hacemos eso, ahí, o sea, sí que es verdad que por el contexto puede ser, pero es un abanico muy grande de posibilidades. Teniendo en cuenta todo lo que os he contado y teniendo en cuenta que me he saltado muchísima información, porque si no, literal, que aquí estamos 5 años, llega la condena, o sea, finalmente se les declara culpables a los dos. Es un juicio popular, por cierto, con jurado popular, y se le condena a los dos, o sea, los dos se considera que son igual de culpables. Que tienen el mismo grado de implicación y en este caso Rosa tiene 25 años por agravante de parentesco y Albert 20. Claro, yo aquí veo una cosa que no está claro. Si en este caso no sabemos para absolutamente nada qué es lo que le pasó a Pedro, no se sabe qué es lo que hizo Albert porque no se sabe. Él dice una cosa, pero no se puede saber, o sea, es que no hay forma de saberlo porque el cuerpo no habla en el sentido de que no se puede sacar nada. Veo heavy que se les condene a los dos a la misma condena. Porque de Rosa sí que lo veo, o sea, como que le encuentro muchísimo más sentido, pero en el caso de Albert me falta información como para condenarle a 20 años. Yo sé que muchos de vosotros pensáis que 20 años es poco, pero 20 años son muchos. O sea, son muchos años. 25 son más. Pero yo es en plan... No lo sé, o sea, ahí dejo como una puerta a debatir. Teniendo en cuenta que ahora ya sabemos las condenas, que el caso, por así decirlo, lo hemos cerrado, vamos a hablar de una hipótesis más que está en el aire. Esta hipótesis no es que sea mía, sino que la he sacado de un podcast que se llama Elena en el País de los Horrores, creo que se llama. Bueno, os lo dejo por aquí, que me gusta muchísimo. Y en este caso es una entrevista que se hace a un escritor que ha escrito, que se llama no sé qué, Egea, os lo dejo también, que ha escrito un libro que se llama 29 balas. Bueno, es que no me acuerdo, os lo dejo todo por aquí. Pero que me pareció muy interesante la hipótesis que estaba dando. Este señor, el escritor de este libro, tiene contacto directo con Albert. Claro, yo aquí entro en conflicto. ¿Por qué? Porque aparte de la serie que se ha hecho de este caso, también se ha hecho el documental de las cartas de Rosa. Yo soy cero partidaria de dar voz, en este caso, a personas condenadas de... Si esta persona ha sido condenada, ha acabado con la vida de una persona y se sabe que es muy probable que esta señorita sea de un perfil psicopático, no hay que darle voz a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque ese documental blanquea muchísimo la figura de Rosa. Estamos todos de acuerdo que yo soy la primera que pienso que se cometió una injusticia con el tema de la pero todo lo demás, amiga, mientes más que hablas. Es que eso es así. Y aún así, ese documental blanquea muchísimo a Rosa. Voy a hablar de esta última hipótesis, que puede parecer que la estoy defendiendo, pero no. Escucharme enteramente y vamos a reflexionar. ¿Por qué? Resulta que este caso llama mucho la atención porque, aparte de no saber qué es lo que le pasó a Pedro, no tiene un motivo claro. Se puede pensar que acabaron con la vida de Pedro porque Rosa estaba hasta las narices de Pedro y le querían endosar todo esto a Rubén porque Rosa quería la custodia de sus hijas y le estaba molestando. Sí, puede ser, pero no hay que olvidar
un dato muy importante, que Rosa en un principio quería inculpar a la mafia de las drugs. ¿Vale? O sea, que el primer culpable que ella pensó no era Rubén. Bueno, sí que era Rubén, pero también la mafia, ¿ok? O sea, como que estaban las dos por ahí en medio. Resulta que en el juicio el abogado de Albert rompe una lanza en favor a Rosa. Y él dice que quizás Rosa lo que estaba sufriendo era en ese momento un maltrato, voy a decirlo de esa forma, de Pedro hacia ella, que se sobrepasó muchísimo delante de sus hijas. O sea, que Pedro le hizo algo, le dio pal pelo a Rosa delante de sus hijas. Y que quizás ella actuó de una forma tal que acabó con él. Esto casaría con la declaración que hace Albert diciendo que la noche del día 1 recibe una llamada por parte de Rosa que le dice que ha acabado con la vida de Pedro. Además, también casaría con lo que os he dicho del pañuelo en el cuello el día 4 en la comida con los policías, donde Rosa tenía un arañazo o una marca en el cuello. O sea, que Pedro le hizo daño y ella respondió. Aparte, una cosa muy importante que no os he comentado en el juicio es que ese día Albert enciende un móvil que había comprado 10 días antes de prepago de la compañía Laika Móvil, y en un principio este dato se utiliza por parte de la fiscalía para asegurar que Albert y Rosa lo tenían todo preparado, porque justamente encienden ese móvil el día de los hechos y es como que Albert le dice a Rosa: venga, estamos ready, vamos para el trabajo, ¿no? Pero resulta que ese móvil prepago lo compra Albert 10 días antes con su nombre. Entonces, si tú vas a comprar un móvil prepago para utilizarlo en secreto, para que no te pillen involucrado en un caso, ¿por qué lo compras con tu nombre? Puede ser que porque sea un poco corto también cabe esa posibilidad, pero es un poco raro. Sí que es verdad que aquí entraría en conflicto el tema de que Albert le preguntó a un amigo suyo, un compañero suyo de trabajo, qué haría él para deshacerse de un cuerpo. Y este compañero dijo quemarlo, bueno, básicamente, y luego lo que sucedió fue exactamente lo que este compañero había dicho, que la declaración de ese chico es como se ve en la serie. O sea, ese chico se rompe a llorar porque está fatal, se siente súper culpable. Pero, sin embargo, esta teoría que os estoy comentando sí que casaría con el testimonio que hizo Antonia en forma de mímica, diciendo que en un momento dado la niña vio cómo Pedro le ponía las manos aquí a Rosa, o al menos esa es la interpretación que se le da. Entonces, en el caso de que hipotéticamente, porque esto es una hipótesis, lo que pasó, Pedro le puso la mano encima a Rosa, delante de las niñas, Rosa se rebeló y le dio un mal golpe o le hizo algo muy grave a Pedro, que se lo cargó. Y entonces después llamó a Albert y limpiaron la escena, limpiaron todo, tiraron el sofá. Albert se fue al juicio que tuvo y cuando volvió, Rosa entonces elucubró toda esa maraña de mentiras, que era, bueno, pues vamos a inculpar a mi exmarido y luego vamos a comer el cuerpo y todo eso. Si fuera así, respondería a la pregunta que todos nos estamos haciendo, y es: ¿qué motivo hay para acabar con la vida de Pedro? En este caso, con esta hipótesis, habría un motivo, y ese motivo es que fue un homicidio. ¿Es así? Pues no lo sé, es una hipótesis que os estoy dando porque nunca yo creo que vamos a saber qué es lo que pasó. Y por último, os voy a contar, y ya me callo 50 años, de verdad es que me duele hasta la cabeza. Os tengo que contar que en el podcast de Crims se habla de una muerte que se le suma a este caso. ¿Os acordáis que os he dicho que una compañera de la cárcel Bad-Ras, que es donde estuvo primeramente Rosa metida cuando sucedió todo eso? O sea, la primera cárcel que pisó ella fue la cárcel de Bad-Ras. Vale, pues la compañera de celda, una de las primeras compañeras de celda de Rosa, le dijo a la policía que quería declarar en contra de Rosa, diciendo que ella le había dicho que le dio a Pedro un montón de pastillas para que se durmiera y luego trusco, ¿no? Vale, pues resulta que Claudia, otra compañera de la cárcel de Bad-Ras, quiso declarar a favor de Rosa, diciendo que esta otra presa estaba declarando en contra de Rosa porque quería
a Rosa, o sea, le quería darle tras, ¿no? Y que Rosa decía que no, que a ella le gustaban los hombres, que no le gustaban las tías. Y esta tía pues se enfadó, entonces testificó en contra de ella. Bueno, pues Claudia dijo que quería testificar, los policías le dijeron, vale, wait, espérate, unos días te vamos a buscar a la cárcel y vienes a comisaría, te tomamos declaración. Y cuando la policía fue a buscar a Claudia, Claudia había perdido la vida en la cárcel en extrañas circunstancias. Y este caso se investigó por parte de la cárcel de Bathurst, pero no se encontró ningún tipo de motivo por el cual, o sea, nunca se ha sabido la causa por la que Claudia perdió la vida. ¡Wow! Y esto aparece en el podcast de Crims. Y pues ya está, no voy a seguir hablando más. Hasta aquí lo que os tengo que contar. He intentado hacer una mezcla de lo que se ha visto en el documental, en la serie y todo esto. Decidme qué es lo que pensáis, qué es lo que pudo pasar. Os recomiendo muchísimo, si sabéis un poquitito de catalán, un poquititito, escuchar el podcast. Porque sí que está en Movistar Plus la serie, o sea, como sabes, el documental que hacen de algunos casos, pero me han dicho que está, bueno, también lo dice Mimi en su vídeo, yo es que como hablo catalán pues ni me he fijado, pero me han dicho que está doblado pésimo y aparte no es lo mismo el podcast que los documentales o sí, serie de Crims, no tiene nada que ver. Los documentales de Crims le dan 1000 millones de vueltas a lo otro. Entonces, si entendéis un 1%, es que encima Carles Porta es como de Lleida, tiene un acento súper exagerado, entonces entiendo que cuesta, pero Carles Porta, si me quieres dar trabajo, me puedes dar trabajo, por cierto. Bueno, que eso, que lo podéis escuchar. Os lo recomiendo porque dan una de detalles increíble. O sea, de verdad que he escuchado el suyo, he escuchado Crimenopote, he escuchado el de Elena, he visto un montón de docuseries. Nadie lo, o sea, a ver, es que al final es en Cataluña, sucede en Cataluña y tienen el contexto, ¿no? Entonces, pues es normal tal. Nada, chicos, me voy a editar. ¿Cuánto voy a tardar en editar este vídeo? 1000 años. Os quiero mucho. Gracias por verme. Espero que os guste este vídeo. Dejadme en los comentarios si es así. Y ya sabéis que os como vuestra cara.